Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Lime Rock Park, en la clase de solo motores V8 cilindros del abierto destacado. Y acabo de hacer esta carrera, la acabo de grabar con la intención de compartir alguna estrategia, algunos puntos importantes a la hora de competir. Me clasifiqué para la carrera, obtuve la pole, utilizando el compuesto de neumáticos blandos, por supuesto, la reducción de combustible a 3 vueltas, 2 vueltas y fracción. Hice una sola vuelta y conseguí la pole con el Cobra R del 93, que ya lo he compartido con ustedes y ya saben que es un coche espectacular. Y en esta carrera que es tan estrecha, donde hay una chicana muy cerrada, donde hay muchas curvas difíciles y hay poco espacio para hacer los rebases, la verdad es que el Cobra R es inferior en maniobrabilidad cuando lo comparas con los rivales. El que está en la segunda posición y en la tercera plaza son dos coches espectaculares. Los dos son Corvette, uno el clásico y el otro es el que también compartí con ustedes, el Z06 del 2002. Y el Corvette Stingray, que está en la tercera plaza. Esos dos coches son más ligeros y tienen mejor maniobrabilidad, pero yo tengo mucha aceleración, mucha potencia, y eso es lo que voy a aprovechar. Y te voy a explicar a continuación cómo puedes defender tu posición, ¿ok? Cómo puedes defender, ya sea que estés a la cabeza o que estés dentro del podio o cualquier posición que necesites defender para llegar con una carrera que a ti te guste, ¿de acuerdo? La única manera de lograrlo, si es que tu coche tiene la aceleración suficiente para soportar esta estrategia, es que en todo momento no dejes de acelerar, bajo ningún concepto. Lo que vas a hacer, ya esto se los he compartido muchas veces, pero este es el ejemplo práctico. Voy a dejar que escuchen el motor por unos instantes para que entiendan a qué me refiero. Escuchen el motor. Ok, no sé si se puede percibir, pero en ningún momento dejo de acelerar. Lo que hago es graduar el acelerador. Yo gradúo la presión del acelerador en las curvas más lentas. Por supuesto que utilizo la transmisión, utilizo la caja de cambios para recortar. Eso lo hago constantemente, esa es parte de mi técnica de conducción y me funciona mucho para cuando ocurren este tipo de situaciones, ¿ok? Mira nada más lo mucho que me despego de Toxic Zebra, que es el corredor que está a bordo del Corvette Z06 del 2002. Son 8 vueltas en Lime Rock y esa es otra cosa que tienes que tener en consideración. No solo tienes que mantener la aceleración de tu coche activa, ¿ok? Para que la tracción se mantenga firme y pueda tener una salida en las curvas sobresaliente. No solo eso, sino que también en algún punto de la carrera, cuando el ritmo ya se haya asentado, tanto tuyo como el de los rivales, tienes que disminuir la fricción, suavizar la dirección e incluso recortar un poco la velocidad, un poco, ¿ok? Para que las gomas soporten hasta el final. Estoy usando el compuesto de neumáticos intermedios, ¿de acuerdo? Y hasta ahora se han consumido muy poco, porque menos mal que este Mustang, a pesar del peso y la potencia que desprende, también tiene una maniobrabilidad excelente considerando el peso-potencia, y la verdad es que la administración de las gomas es muy buena, pero sigue siendo inferior a mis rivales. El Corvette que llevo detrás es más ligero y por lo tanto va a llegar al final de la carrera con mejores neumáticos. Eso si es que no exagera, ¿ok? Porque si se presiona demasiado intentando rebasarme, o sea, intentando adelantarme, perdón, él pues precisamente va a consumir más goma. Mientras más presiones, mayor fricción, y fricción se traduce en desgaste de gomas. Entonces tienes que marcar un ritmo favorable para ti, de tal punto, a tal manera que puedas administrar la potencia y las gomas para llegar al final en una buena posición. Mi objetivo en esta carrera es sostener el liderazgo hasta el final, pase lo que pase. Y mira cómo se ha presionado Toxic Zebra, que en la chicana famosa de Lime Rock Park, ahorita
ahorita la vamos a ver. Allí es donde si te pasas de los límites de la pista, te van a poner una penalización muy alta, ¿ok? Eso es común en este circuito. Y ya le pusieron a Toxic Zebra, es decir, al corredor del Corvette Z06 del 2002, que fíjate que ya me está presionando, me está mostrando la cola, la trompa, perdón. Aquí en esta chicana ya le pusieron un segundo 300 milésimas de penalización porque se salieron los límites en este punto, ¿ok? Porque está presionado. Fíjate, lo volvió a hacer y le pusieron 300 milésimas adicionales. Ahora está a un segundo 600. El que va más atrás ya lleva 4 segundos 400 milésimas. Y el Corvette Stingray, que creo que todavía se sostiene en la tercera plaza, ha perdido muchísimo rendimiento, no logró sostener el ritmo de la carrera y quedó casi a 5 segundos por detrás de nosotros. Así que de momento esto se va a definir entre el Corvette y yo. Ya estamos a la mitad de la carrera y a partir de este punto ya tengo que empezar a administrar la goma. La estrategia para administrar las gomas es la misma, es decir, no vas a dejar de acelerar, vas a regular muchísimo la potencia, vas a seguir utilizando la caja de transmisión o la caja de cambios para recortar, pero lo que vas a hacer es que vas a tratar en la medida de lo posible de evitar los derrapes y tratar de frenar con más anticipación para que las ruedas no se te bloqueen y por lo tanto disminuir también la fricción en la frenada. Adicionalmente a ese punto hay que tratar en la medida de lo posible también de no tocar tanto los pianos. Los pianos consumen mucha goma, solamente cuando, como en este caso, en esta chicana, solamente en ese caso es donde, bueno, no tienes otro remedio que pasar por encima del piano, porque si de lo contrario vas a perder mucho tiempo. Pero en el resto del circuito hay que tratar en la medida de lo posible de no tocar los pianos para disminuir también el consumo. Ya solo quedan 3 vueltas aquí en Lime Rock Park. Como puedes apreciar, he mantenido el ritmo favorable y me he mantenido girando en 1 minuto 200. Ahorita vamos a ver si puedo bajarlo un poquito más. 1 minuto 300 milésimas, ese ha sido el tiempo. No he bajado de ahí porque he sostenido el ritmo. Y escucha ahora el motor. Se siente en el motor cómo he disminuido el ritmo. Escuchen nada más. Y escuchen cuando freno, sobre todo, que lo hago más lento, con más suavidad y con más anticipación antes de cada curva. Aquí se va a notar. ¿Lo ven? Y fíjense que el coche no se derrapa, no se desliza en lo más mínimo, porque estoy controlando al límite la frenada, ¿eh? No se bloquean las ruedas, anticipo la curva con más suavidad, recorto con las velocidades de forma más progresiva, más lenta, es decir, cuarta, tercera, segunda, todo eso mientras voy frenando con suavidad y sin dejar de acelerar, también con suavidad, ir bajando la presión hasta que el coche entre en el apex. Uy, ahí se me deslizó, ahí casi pierdo el control. Y mira que quiero que observes el diagrama. Estamos en la penúltima vuelta, ya queda una vuelta y fracción. Y hasta este punto me ha saltado el desgaste menor del neumático, específicamente en la goma delantera izquierda, que es la que más sufre en este circuito. Ok, entonces ahora entro con precaución en esta chicana para evitar cualquier percance y no saltarme los límites para que no me pongan otra penalización. Y mantengo el ritmo. El compañero del Corvette está a 700 milésimas por detrás. También ya debe estar teniendo también ciertos inconvenientes con la adherencia. El hecho de que las gomas hasta cierto punto se pongan en amarillo, cuando ya están por debajo de la mitad de su vida útil, se empieza a sentir el cambio en el comportamiento del coche. Así que muy pendiente, por debajo del desgaste, de la mitad del desgaste, ya se empieza a sentir el cambio. Pero claro, no es tan significativo cuando ya están en lo último, cuando están a un cuarto, o sea, cuando ya están por debajo del punto de amarillo, ¿ok? Cuando están en naranja, ahí sí ya vas a sentir que el coche ya está perdiendo tracción, está perdiendo velocidad. Mientras que estén en amarillo, todavía te queda algo para exprimir, pero tienes que hacerlo igual con mucho cuidado para tratar de alargar el desgaste máximo, moderado, para llegar al final de la carrera. Fíjate tú como ya se me acercó bastante el Corvette, ya está a medio segundo por detrás, ¿de acuerdo? Pero como él se presionó muchísimo, tiene la penalización encima, eso también a nosotros nos favorece bastante, porque aunque logra hacer el rebase en este último punto, yo tengo esa brecha de penalización para arrebatarle el liderazgo de la carrera. Pero no fue suficiente, así que hasta este punto me saltó la alarma de desgaste moderado y mira cómo está bloqueando al corredor del MK1 que venía escalando posiciones
y cruzamos la meta con la victoria sosteniendo el ritmo. Fíjense, 1 minuto 271 milésimas. El Corvette también mantuvo la segunda plaza y el Ford GT40 MK1, el corredor Potent 710, escaló 13 posiciones, haciendo incluso creo que el mejor tiempo de vuelta. Probablemente 59 287 milésimas. Nada mal, ¿eh? La verdad es que lo comparto con ustedes y espero que les sirva para que lo tengan en consideración y lo pongan en práctica. Esta es la forma de poder defender tu posición sin caer en conflictos y penalizaciones.